Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Guiara, el violento contraataque alemán. Dados como herramienta de control. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Miedo y no nos vais a amedrentar, y te lo digo mirándote a los ojos, Sí. a los fascistas, a la Pues extrema nada. derecha mediática y política, no nos vais Dígamelo. a amedrentar, que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado- que la extrema derecha ¿Ha no dejado nos al dais cuidado de miedo, sus hijos hoy que no con la nos dais niñera que miedo, y presuntamente es una hemos pagado vergüenza todos los españoles, que o no? intentéis amedrentar a la gente ¿Ha que dejado estamos hoy a sus ejerciendo hijos o al pirracas, al democráticamente delincuente que nuestro tenéis en la derecho puerta al que la voto? pagar? Que no, ¿O a su hermano que fue detenido por apalear, por agredir a la policía en Vallecas? ¿O a su hermano? Venga, Señora valiente, ministra. venga, valiente. No, valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. ¿Pero miedo por qué? Os tenemos miedo. ¿Pero miedo a quién? Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas, tenemos dos grandes juristas, dos grandes abogados que nos van a acompañar para comentar las noticias de más actualidad que han ocurrido pues, en esta última semana. En concreto, tenemos que comentar este asunto tan lamentable que ha ocurrido con Íñigo Errejón, que ha sido denunciado por un hombre de 67 años, por un anciano de 67 años, que padecía cáncer de colon y que recibió una patada de Íñigo Errejón únicamente porque quería hacerse una foto con él. Esa patada le provocó, según ha podido desvelar la prensa, le ha provocado un empeoramiento de una hernia y se ha tenido que operar y suspender sus tratamientos de quimioterapia. Es decir, no sabíamos esa faceta tan violenta, no conocíamos esta faceta tan violenta de Íñigo Errejón, pero bueno, lo tenemos que comentar porque es un tema, la verdad es que bastante importante. No sabemos qué va a ocurrir con esta denuncia que han interpuesto contra Errejón, pero bueno, vamos a comentar este tema. Vamos a comentar también, que la verdad es que me alegro, esto pasó hace días, pero es importante volver a incidir sobre este tema, que es la telebasura. El Tribunal Supremo ratifica la multa de 1,1 millones de euros a Sálvame por la emisión de contenido no apropiado. Es decir, la basura, la mierda que sacan en esos programas, sobre todo en Sálvame, que es el rey de la telebasura en España, que tiene una emisión, me parece, de hasta 8 horas diarias de emisión, porque tienen Sálvame, Sálvame Deluxe, Sálvame Limón, Sálvame no sé qué. Y entonces al final están prácticamente el día entero emitiendo en horario infantil también y emitiendo contenido, pues como ha dicho el Tribunal Supremo, de forma muy educada, contenido no apropiado, ¿no?
Vamos a comentar ese tema. Vamos a comentar también que el Tribunal Constitucional está valorando ya declarar inconstitucional el primer estado de alarma de Pedro Sánchez. Es un tema muy importante. Recordemos el recurso que interpuso Vox contra el estado de alarma. Pues parece ser que lo están valorando y pueden declarar inconstitucional el estado de alarma de Pedro Sánchez. Parece ser que el cerco se va cerrando cada vez más, ¿no?, contra este gobierno. No paran de salirles casos judiciales, etcétera, ¿no? Vamos a comentar por último que la Audiencia Nacional ha aceptado el recurso de Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, para concederles esto, y les concedía medidas cautelarísimas. Presentaron en concreto un recurso en la Audiencia Nacional contra las normas frente al COVID que el gobierno de Sánchez quería aplicar en Madrid de forma totalmente arbitraria, de forma totalmente autoritaria, ¿no? Y bueno, al final parece ser que menos mal que la Audiencia Nacional, y digo menos mal porque yo vivo en Madrid, ha aceptado el recurso interpuesto por el PP, ¿no? Es importante porque si no, pues la hostelería, todo el sector hostelero, los bares, los restaurantes, los pequeños tenderos, ¿no?, las pequeñas comercios, se hubiesen arruinado aún más. Y esas ovaciones que le conceden, que le regalan a Ayuso, por ejemplo, en el Auditorio Nacional, en el día de ayer, pues son merecidas, ¿no? Porque la verdad es que es ahora mismo la única realmente en España que está luchando contra el gobierno de Sánchez y la que está salvando a la Comunidad de Madrid. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar a nuestros invitados de hoy, que es Fernando de Rosa Torner. Le conoceréis de programas pasados. Fernando es senador del Partido Popular por Valencia y magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo. Aquí pues una semana más, pues con temas apasionantes como lo que planteas. Muchas gracias. Y tenemos, pues hacía mucho que no lo teníamos en el veredicto, pero me alegro de tenerlo una vez más, que es Antonio Alonso Timón. Antonio es especialista en Derecho Administrativo y es director del área de posgrado, ¿no?, de la Universidad Pontificia de Comillas y CADE. ¿Qué tal, Antonio? No sé si lo he dicho bien. Sí, bueno, en realidad es director del Centro de Innovación del Derecho, eso es director del CID. O sea, que el CID nos encanta porque apela a la historia de España, pero en realidad efectivamente es dirección de posgrado, es un instituto de posgrado en nuestra universidad. Muy buenas tardes y encantado de estar con vosotros una vez más, Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a comentar el tema de Errejón, que es el tema estrella de esta semana. Le arreó una patada a un anciano por la noche en Lavapiés que quería, pues, hacerse una foto simplemente con él, y dijo que él en ese momento no estaba trabajando, que no estaba trabajando, como que no le molestasen, y según cuenta un testigo, le lanzó una patada frontal como de kickboxing, y claro, el pobre hombre con cáncer de colon y con una hernia, pues la ha dejado averiado. Pero bueno, hay que explicar, ¿no?, bien y valorar jurídicamente pues todo este asunto, ¿no? Fernando, ¿tú qué opinas de esto? ¿Te esperabas que Errejón fuera así de violento? Bueno, pues la verdad es que no me lo esperaba, pero ahora viendo algún tipo de información de medio de comunicación, dicen que no es la primera vez, ¿no?, que muestra una actitud violenta, y de todas maneras también hay que ver los antecedentes del mundo radical en el cual procede, que están todos implicados. Isa Serra, está implicado el diputado de las Rastas de Podemos, que no me acuerdo el nombre, está también implicado en actos de violencia que hemos visto muchos de los dirigentes de Podemos. Por tanto, no me extraña, ¿no? De todas maneras, sí que te soy sincero, no me esperaba que Íñigo Errejón, la imagen que da no es de una persona violenta, pero ahí hay datos, ¿no? Hay testigos que así lo dicen, e incluso las cámaras que han grabado, pues vamos a ver lo que determina la policía, pero es un acto muy grave, un acto muy grave del cual tiene que dar explicaciones. En el caso
que no sea cierto, bueno, pues habrá que escuchar, pero yo no he oído aún ninguna explicación satisfactoria de Rejón, y lo cual yo creo que todos los ciudadanos estamos esperando, ¿no? Porque si fuera del PP, imagínate los programas en directo de La Sexta, ¿no? Con el anciano, con el familiar, hasta con el periquito que se ha quedado sin amo, ¿no? Es decir, que hubiera sido estratosférico en todos los medios de comunicación. Sí, yo creo que La Sexta hubiese hecho el programa directamente en el lugar donde se produjo la agresión, hubiesen puesto el plató en la calle, en el bar donde le arrearon la patada, es decir, si hubiesen montado un circo impresionante. Pero esto de Rejón puede considerarse un delito de lesiones, ¿no? Claro, es un delito de lesiones. En el caso que haya pruebas, pues sí, se le podría pues acusar de un delito de lesiones y veríamos a ver también las consecuencias que tiene, porque por lo que hemos leído, y tú muy bien decías, Rodrigo, él han tenido que operar y ha tenido que suspender también un tratamiento de quimioterapia con un cáncer bastante grave de colon, ¿no? Entonces, y ha tenido que ser operado o por lo menos intervenido de alguna manera por una hernia, ¿no? Y hemos visto toda la fotografía. Yo creo que estamos ante un presunto delito de lesiones, pero también podemos ver qué consecuencias puede tener para la salud de esta persona y para su propia pervivencia y sistema de vida, ¿no? Antonio. Bueno, yo a diferencia de Fernando, no me extraña esta reacción de Íñigo Errejón, ¿no? Porque es que Íñigo Errejón lo que intenta es dar una imagen distinta, sobre todo diferenciarse un poco de Pablo Iglesias, que parece que tiene una imagen mucho más agresiva. Él va como de más melifluo, etcétera, políticamente, etcétera, etcétera, pero al final no pueden abandonar esa faceta violenta que caracteriza a Podemos. En la génesis de Podemos y muchos de sus altos cargos ya han sido imputados por violencia. Estamos hablando de Isa Serra, estábamos hablando del número 3 de Podemos, el señor Rodríguez, que es, me parece, diputado nacional, el canario, etcétera, etcétera. Y luego el señor Errejón, cuando dice que no estaba trabajando a esa hora, hombre, si él tiene un horario de trabajo, lo que tiene que hacer es aprobar unas oposiciones, pero tampoco, cuando parece que se mete a funcionario, tampoco funciona muy bien, porque la beca que tenía de la Universidad de Málaga tampoco parece que fuese muchos días allí a trabajar ni a investigar en la beca de la Universidad de Málaga que le otorgó en su momento. A mí me parece que Íñigo Errejón es un bluff, que tarde o temprano esto se sabrá, que intenta dar una imagen distinta, intenta separarse ahora muy bien desde el punto de vista político, él y algunas personas como Mónica García en la Comunidad de Madrid, de Podemos, para intentar recoger las cenizas del partido político Podemos, pero son los mismos perros con distintos collares. Presuntamente, porque todavía hay que ver y hay que esclarecer los hechos, y goza, incluso el señor Errejón goza de la presunción de inocencia, pero si se demuestran estos hechos, desde luego la tipificación jurídica es muy clara que es un delito de lesiones. Sí, ¿no? Y además es que encuadra muy bien en su carácter pseudo-marxista, leninista, ¿no? Que es esto que decía Lenin de no hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria, y es que la revolución será violenta o no será. O sea, la revolución siempre conlleva un cierto grado de violencia, ¿no? Y yo creo que todos estos revolucionarios, un poco de pacotilla, porque tampoco son revolucionarios de principios del siglo XX, pero sí que es cierto que están empapados, ¿no? de un cierto odio, de una cierta violencia, ¿no? Es bastante interesante pues analizar desde el punto de vista político, ¿no? Más que jurídico. Sí, lo llevan en el ADN, efectivamente, como tú dices, Rodrigo. Ellos tienen una inspiración evidentemente marxista. Como digo, Íñigo Errejón ahora eso intenta taparlo. Ahora
se ha intentado reconvertir en un verde alemán, intenta ir de otra cosa completamente distinta, pero evidentemente políticamente lo que ha mamado Íñigo Errejón y ha estado junto con los fundadores de Podemos es esa ideología marxista-leninista, y desde luego esa ideología marxista-leninista aboga por la violencia como forma de conquistar el poder. Bueno, vamos a comentar la siguiente noticia. Es interesante porque teniendo aquí a Fernando, que también es del Partido Popular, me gustaría comentar con él este logro de Díaz Ayuso. La Audiencia Nacional ha aceptado el recurso y les concede medidas cautelarísimas. Presentaron un recurso, pues, lo que he dicho, en la Audiencia Nacional contra las normas que quería imponer el gobierno frente al COVID, que eran totalmente, pues, autoritarias y arbitrarias, ¿no? Fernando, ¿qué te parece este éxito de Ayuso? Bueno, la verdad es que Ayuso le tiene cogida la medida al gobierno de España, ¿no? Yo creo que cada vez Sánchez debe estar tirándose de los pelos cada vez que la Comunidad de Madrid interpone un recurso ante la Audiencia Nacional, ante el Tribunal Supremo, porque es que ya digo que gracias a esos recursos Madrid pues está salvando lo que es la economía y está ayudando al resto de España, porque gracias a ese recurso ha tenido que dar marcha atrás. La ministra Darías ha tenido que ahora decir que, bueno, que va a consensuar una serie de medidas, y lo que es en mi tierra, en la Comunidad Valenciana, que estamos ante un seguidismo absolutamente de Chimo Puig a las medidas del gobierno, aunque sea contra los valencianos, pues nos hemos beneficiado de rebote. Por tanto, creo que toda España tenemos que estar muy agradecidos a estas medidas, y sobre todo los hosteleros. Yo el otro día comentaba que aquí en Valencia, pues en un restaurante, cuando fui a comer, me dijeron que aquí querían un Ayuso, ¿no? Que querían que a ver si podíamos traer un Ayuso a Valencia, porque realmente las medidas en la hostelería, aquí en la Comunidad Valenciana, están absolutamente asfixiados todos los autónomos por culpa de las medidas que fíjate, hasta el martes pasado de esta semana estábamos con el estado de alarma. Fíjate tú, en la Comunidad Valenciana aún estábamos con la imposibilidad de poder realizar una actividad normal. Desde el punto de vista jurídico, yo creo que Antonio, eso, pues, desde el punto de vista contencioso administrativo, él tendrá seguro un punto de vista mucho más acertado, pero yo creo que efectivamente lo que se está viendo es que es la arbitrariedad del Gobierno de España en materia sanitaria está siendo combatida por los tribunales de justicia. Es decir, que establecer que en un acuerdo interterritorial de las comunidades autónomas salga la ministra diciendo que es obligatorio y impositivo, cuando realmente hace unas semanas decían que eran las comunidades autónomas quienes tenían que tomar las medidas y se quitaba de en medio el gobierno. Y yo creo que ahí lo que ha establecido muy bien esa resolución de la Audiencia Nacional, la discrecionalidad o la posibilidad de regular que tiene el Ministerio de Sanidad nunca puede ser arbitrario, y lo que estamos viendo es la arbitrariedad constante del Ministerio de Sanidad en este aspecto, pero en muchos otros aspectos que también en muchos decretos se está destacando. Por lo tanto, yo creo que está habiendo una jurisprudencia muy acertada de lo que es la discrecionalidad y la arbitrariedad. Lo hemos visto con el coronel Pérez de los Cobos, lo hemos visto con otras circunstancias, que veremos también en el tema de los indultos, que es claro, ¿no? Nunca un gobierno en actuaciones discrecionales puede ser arbitrario. Todas las medidas tienen que ser justificadas y se tienen que explicar y motivar. Y esa motivación se puede combatir cuando no es ajustada o cuando se habla de un interés público o se habla de lo que fuera, tú has de justificarlo, porque no estamos ante una dictadura, ¿no? El gobierno tiene sus facultades, pero los ciudadanos tenemos unos derechos que en este caso los ha destacado la Audiencia Nacional gracias al recurso de la Comunidad de Madrid. Antonio, tú como experto en derecho administrativo, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves Bueno, nosotros, como esto ya lo tenemos puesto por escrito, lo habíamos anticipado, pues simplemente
me cuesta poco valorarlo, ¿no? Porque lo tenemos bastante estudiado, porque este no es un territorio ignoto, sino que ya pasó en el otro estadio, como yo, en el periodo de interguerras entre los dos estados de alarma a nivel nacional que se dieron cuando finalizó el anterior el año pasado y en el mes de octubre cuando se promulgó el segundo, ya hubo alguna cosa de este tipo. Desde el punto de vista político, a mí me parece que la Comunidad de Madrid tiene una valentía tremenda, y eso dice mucho y bien a favor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que está intentando combatir políticamente, como muy bien ha explicado Fernando, las arbitrariedades del gobierno a la hora de adoptar medidas, porque es que la verdad es que las medidas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se promulgaban el miércoles pasado no tenían un pase, o sea, es que no tenían sentido ninguno. De hecho, es que en una semana han cambiado de criterio. Dicen, bueno, pues donde decíamos que la semana pasada había que cerrar el ocio nocturno, bueno, pues ahora no cerramos el ocio nocturno. Es decir, no había una coherencia interna en esas medidas y no eran sensatas. Y desde el punto de vista jurídico cabe plantearse dos cuestiones que ya hace tiempo que estamos planteándolas. En primer lugar, ¿el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es el órgano adecuado para adoptar medidas de este calibre, de esta trascendencia, que suponen una limitación del ejercicio de derechos importantes, no solo derechos fundamentales como es la movilidad, como ha sucedido en otros momentos, sino también ataca a derechos como la libertad de empresa? Porque claro, cuando tú dices que en ese Consejo Interterritorial que hay que cerrar el ocio nocturno, pues estás impidiendo trabajar a una serie de empresas españolas que pagan sus impuestos todos los meses, etcétera, etcétera. ¿Eso se puede hacer por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud? Desde mi punto de vista, este no es el órgano adecuado para adoptar estas medidas. Y en segundo lugar, desde el punto de vista jurídico, ¿cuál es la naturaleza jurídica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud? Y si las medidas que se adoptan dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud son de obligado cumplimiento. Porque claro, este Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud está regulado en una ley de cohesión de sanidad pública que dice en su artículo 73.2 que los acuerdos que se adopten en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud son meras recomendaciones, como por cierto, cuando ya se le ha puesto frente al espejo al gobierno, ha dicho esta semana, dicen, bueno, no son de obligado cumplimiento, son meras recomendaciones. Claro que son meras recomendaciones por una sencilla razón, porque usted estaba aplicando la Ley 40/2015, estaba equiparando al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como una conferencia sectorial y aplicando los acuerdos de la conferencia sectorial, cuando es dudoso que se puedan aplicar los acuerdos de la conferencia sectorial a este Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, porque entre otras cosas usted no ha modificado la ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud para que se puedan aplicar con carácter obligatorio estas decisiones que se adoptan en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, resumiendo, para no perder a la gente en temas estrictamente o puramente técnico-jurídicos, evidentemente, desde mi punto de vista, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no es el órgano competente para adoptar medidas tan quirúrgicas que afectan directamente a derechos fundamentales y no fundamentales, como es el derecho a la libertad de empresa, que no es un derecho fundamental, pero es un derecho básico constitucionalmente reconocido. Y en segundo lugar, la naturaleza jurídica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no es equiparable a una conferencia sectorial y, por lo tanto, los acuerdos que se adopten en el seno de ese órgano colegiado no son de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas, sino que son meras recomendaciones. Pero con la sentencia, además, y a fortiori, la sentencia del Tribunal Constitucional que se dictó el jueves pasado con relación a la resolución de los recursos planteados por el Ministerio Fiscal contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, que resolvía o autorizaba o ratificaba las medidas limitativas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, todavía a más. ¿Por qué? Porque no parece proporcionadas las medidas. El Tribunal Supremo dijo, no hay principio de proporcionalidad, no se puede encerrar a toda la población de las Islas Baleares
por este tipo de medidas, porque a lo mejor en Calviá hay un brote serio del coronavirus, pero a lo mejor en Manacor o en Formentor pues no está la situación epidemiológica tan mal. Por lo tanto, no es proporcionado encerrar a todo el mundo en su casa desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Yo creo que esta sentencia del Tribunal Supremo todavía ahonda más en que no se pueden adoptar unas medidas limitativas a nivel nacional y, por lo tanto, esas medidas que adoptaba el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no se pueden imponer obligatoriamente a las comunidades autónomas. Antonio, pero el problema es que asistimos a una especie de anarquía, ¿no? Porque es que ahora mismo prácticamente cada comunidad puede adoptar sus propias normas en relación a, pues, la limitación de determinados derechos, o a cerrar o a abrir locales, o a poner un horario determinado en los restaurantes. Entonces ahora cada comunidad es como que tiene sus... O sea, te vas ahora... Pero eso es lo que eso es lo que ha querido el gobierno cuando ha renunciado a la modificación y la adaptación de la normativa sanitaria a nivel nacional que diese una respuesta fuera del estado de alarma a esta pandemia. Por lo tanto, el gobierno ha hecho dejación de funciones y ha dejado en manos de las comunidades autónomas las respuestas individualizadas a las situaciones que nos hemos encontrado en la actualidad. Si el gobierno, como se le ha dicho, y además en eso el Partido Popular presentó una proposición de ley en el Congreso en agosto del año 2020 para modificar, era una modificación tan sencilla como que el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986 concretase las medidas que se pueden adoptar para adecuarse a la situación de pandemia que vivimos en la actualidad. Como el gobierno no ha querido hacer eso y ha hecho una dejación de funciones, ahora son las comunidades autónomas las que, fuera del paraguas del estado de alarma, tienen que adoptar las decisiones que, en función de la situación epidemiológica que se da en cada ámbito territorial, tengan que adoptar en cada momento adecuado. No sé si querías apuntar algo, Fernando. Hombre, la clase magistral que nos ha dado Antonio, yo creo que ya hay que quitarse el sombrero y levantarse y aplaudir. Por tanto, no hay nada más que añadir. Como diríamos en un tribunal. Como diríamos en un tribunal, ¿no? Perfecto. Hay nada más que añadir, el informe, no hay nada más que añadir. No, es totalmente cierto. Se nota que está curtido en la universidad con esas clases magistrales. Bueno, pasamos al... Esto lo decís porque sois amigos, ¿eh? No, la pura verdad. Hay que también reconocer que has dado una clase magistral y... Lo que pasa es que estar con un jurista como Fernando me inspira. Está bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, que yo creo que también viene un poco relacionada con esto que estábamos comentando de las restricciones en las comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional, a raíz de ese recurso que interpuso Vox en su momento contra el estado de alarma, del primer estado de alarma que decretó Pedro Sánchez, está planteándose declarar inconstitucional este estado de alarma. Lo saca hoy la prensa y la verdad es que me ha sorprendido bastante el titular. Yo creo que sería una derrota, pero yo creo que absoluta, ¿no?, contra el gobierno si declaran inconstitucional, es decir, ilegal el primer estado de alarma, ¿no?, decretado por Pedro Sánchez, que todo el mundo lo decía, ¿no?, que había determinadas medidas como el confinamiento en los domicilios, etcétera, que no correspondían con las medidas que se tienen que llevar a cabo en un estado de alarma, sino con las que se llevan a cabo en un estado de excepción, ¿no?, por ejemplo. Entonces había cosas que a la gente no le cuadraban, a los partidos políticos que no estaban en el gobierno tampoco le cuadraban, y bueno, parece ser que a lo mejor sí que resulta que va a ser inconstitucional, ¿no? Fernando, esto lo estuvimos hablando hace ya mucho tiempo, pero es que ha vuelto a salir esto un poco a la palestra, ¿no? Sí, acuérdate que comentamos en su momento
que había muchas dudas de constitucionalidad. Yo no sé al final si será cierto lo que dicen los tribunales, perdón, las informaciones periodísticas, y al final será la resolución o la sentencia del Tribunal Constitucional, no lo sé. Pero sí que te digo que acuérdate que comentábamos que había medidas que no casaban con un estado de alarma, sino más bien de un estado de excepción, sobre todo lo que era todo lo que afectaba a limitación de derechos y libertades públicas, ¿no? Que en un estado de alarma las restricciones no se pueden realizar de una forma indefinida, sino para casos concretos y supuestos muy concretos, y para eso está constitucionalmente el estado de excepción y ya de forma más grave el estado de sitio, ¿no? Y eso es lo que dice la propia ley orgánica y el propio texto constitucional. Yo creo, en mi opinión personal, es que van a dar razón al recurso de Vox y va a sentar una jurisprudencia, y espero que Dios no quiera que tengamos que utilizarlo en otros supuestos graves, ¿no? Pero que un gobierno no puede limitarse a la hora de limitar derechos y libertades públicas con medidas que no son las correctas, las adecuadas, y por eso creo que yo estaría en la línea que ya lo comentamos, que de la información periodística, porque ya te digo, hemos tenido restricciones que fueron aceptadas a los ciudadanos porque estábamos en una situación complicada, en una situación de temor, pero yo creo que ahora, con un debate sosegado, debemos reflexionar cómo actúa el gobierno y, sobre todo, cómo utilizar los decretos leyes, porque acuérdate también que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre la utilización del decreto ley, por ejemplo, para nombrar a Iván Redondo y a Pablo Iglesias miembros del CNI, y que lo ha declarado inconstitucional. Ya hemos visto cómo otros decretos leyes también están diciendo que no se puede abusar. Es que llevamos ya 54 decretos leyes para determinar y restringir derechos y libertades públicas. Es que en decreto ley, es que encima ni siquiera en una ley debatida orgánica en el legislativo. Hemos visto cómo se paralizó los plazos procesales, ¿no? y se estableció toda la posibilidad de recurrir en la vía administrativa. Cómo se cerró el portal de transparencia para que no pudiéramos saber los contratos y las características de los contratos derivados de la pandemia. Es que yo creo que ha habido un exceso de autoritarismo de este gobierno. Yo creo que ahí tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional. Pero fíjate, para poner antecedentes a los espectadores y para que vean que los titulares de la prensa no exageran, el magistrado ponente Pedro González Trevijano considera inconstitucional la medida decretada por el Ejecutivo. De hecho, este magistrado cree que las medidas decretadas afectaban a derechos fundamentales más allá de una simple limitación, por lo que las restricciones se enmarcarían más dentro de un estado de excepción y no de alarma. La ponencia de González Trevijano se estudiará un año después de que Vox presentara su recurso. De hecho, el propio partido de Santiago Abascal se ha quejado públicamente de la lentitud del Constitucional en numerosas ocasiones. En un principio, el magistrado ponente no debía ser Pedro González Trevijano, sino Fernando Valdés, pero este último dimitió tras hacerse pública su detención por un delito de malos tratos. En el momento de marcharse, Valdés ya tenía ultimada su ponencia, pero finalmente González Trevijano ha elaborado una propia muy alejada de la de Valdés y que considera que el estado de alarma es inconstitucional. Y esto se va a valorar el próximo día 22 de junio. Antonio. Bueno, pues la noticia, para quien sepa leer entre líneas, es importante, porque claro, Fernando Valdés es un magistrado próximo al Partido Socialista, y Pedro González Trevijano, pues no, pero bueno. Se lo han quitado de en medio, ¿tú crees? ¿Tú crees que se lo han quitado? No se le han quitado porque, claro, Fernando Valdés tuvo el problema que tuvo y, evidentemente, yo creo que además le honra su dimisión porque, bueno, pues no siempre lo hace la gente, ¿no? Pero claro, cuando estás en el Tribunal Constitucional y tienes un problema como el que ha tenido Fernando Valdés, pues yo creo que estás obligado a apartarte, como él hizo en su momento. A mí este tema me parece lo suficientemente grave porque pone de manifiesto otra cosa que yo ya llevo diciendo hace mucho tiempo también.
que no solo hay que reformar, esta pandemia nos ha enseñado dos cosas, que hay que reformar la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de sanidad, a la que me he referido anteriormente, la Ley Orgánica 3/1986, para adaptarla a situaciones del siglo XXI y a pandemias como la que hemos vivido en la actualidad, pero también probablemente haya que modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para obligar al Tribunal Constitucional a dar una respuesta más temprana a este tipo de recursos, porque claro, cuando se pronuncie el Tribunal Constitucional ha decaído el objeto del recurso. Es que claro, el estado de alarma ya ha decaído en su momento. A mí me da mucha pena esta situación porque hay otros tribunales constitucionales de países de nuestro entorno que ya se han pronunciado sobre algunas de las medidas adoptadas durante la situación de pandemia por parte del Poder Ejecutivo. Me estoy refiriendo concretamente a la Corte Constitucional francesa, al Conseil Constitutionnel francés, o al Tribunal Constitucional alemán o al Tribunal Constitucional austriaco, que se ha pronunciado sobre algunas de las medidas limitativas de derechos que han adoptado sus respectivos gobiernos en esos países. Dicho esto, como dice Fernando, no está mal, aunque sea tarde, no está mal que se pronuncie el Tribunal Constitucional por la jurisprudencia que puede sentar pro futuro. Y en ese sentido también yo tengo puesto por escrito desde hace bastante tiempo, desde el año pasado, que el estado de alarma, el primer estado de alarma, no así el segundo, porque ya el gobierno aprendió del primer estado de alarma, además el segundo estado de alarma era un estado de alarma más delegado en las comunidades autónomas, con una limitación a la movilidad más reducida, pero el primer estado de alarma era claramente inconstitucional. Era un estado de alarma que no resiste el contraste con la Constitución porque no establecía una limitación, por ejemplo, del derecho de movilidad, establecía una auténtica suspensión del derecho de movilidad. Y eso no se puede hacer bajo la vigencia de un estado de alarma. Como bien ha dicho anteriormente Fernando, eso es más propio del estado de excepción y no del estado de alarma, porque hay un precepto constitucional que dice que el estado de alarma no puede suspender el derecho, los derechos fundamentales, los puede limitar en cuanto a su ejercicio. Por eso el segundo estado de alarma lo que hace es una limitación del ejercicio del derecho fundamental de la movilidad, lo que se ha llamado erróneamente el toque de queda, pero bueno, que era de 11 de la noche a 6 de la mañana, gradualmente dependiendo de las comunidades autónomas, entre 10 y 12 de la noche, 5 o 7 de la mañana, la limitación al derecho de movilidad. Vamos, yo tengo clarísimo que el Estado, y yo creo que el Tribunal Constitucional se va a pronunciar en ese sentido, que el Gobierno se excedió en la regulación del primer estado de alarma. Y otra cosa que ha comentado muy importante Fernando, y yo estoy de acuerdo con él, son los excesos que ha cometido el Gobierno, no solo en la declaración del estado de alarma, sino en los distintos reales decretos leyes que se han promulgado a lo largo del año 2020 y del año 2021. Él ha aludido a algunos de ellos, pero esos reales decretos leyes, algunos de ellos han sido declarados nulos y han sido, le ha puesto la jurisprudencia al Gobierno la cara colorada porque efectivamente se ha aprovechado con un autoritarismo no conocido hasta este momento para regular determinadas situaciones que excedían el ámbito del Real Decreto Ley. Y se me puede decir, hombre, había una situación de emergencia. Bueno, podemos estar de acuerdo en que en un momento determinado, el año pasado, en los meses de febrero o abril, pues efectivamente podía haber alguna situación de emergencia que podía ser contestada con un Real Decreto Ley. Pero es que han pasado 15 meses y, como muy bien ha dicho Fernando, han sido 54 reales decretos leyes. El último de ellos, sobre el que estoy escribiendo yo ahora un artículo, el Real Decreto Ley 8/2021 de 4 de mayo, que modifica la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, en otras cosas para modificar el recurso de casación en materia contencioso administrativa. Oye, pues yo creo que no es ortodoxo desde el punto de vista de la técnica jurídica que eso se regule con un Real Decreto Ley. Pero como el Gobierno va como pollo sin cabeza y se le acababa el estado de alarma el día 9 de mayo, pues deprisa y corriendo, el día 4 aprueba una serie de medidas, una miscelánea de medidas en ese Real Decreto Ley 8/2021, que es otro parche jurídico que no soluciona absolutamente nada.
creo que el abuso del Real Decreto Ley nos está diciendo muchas cosas. Nos está diciendo que el papel del poder legislativo durante la pandemia ha sido insignificante, con todo lo que eso conlleva, porque en un Estado de Derecho la producción normativa en principio debe estar otorgada al Parlamento, que es quien representa la soberanía nacional, y ha habido una auténtica colonización por parte del Poder Ejecutivo de todos los poderes del Poder Legislativo, y se ha intentado también colonizar el Poder Judicial. Estamos ante una situación muy grave. Afortunadamente yo soy optimista porque el Poder Judicial está reaccionando de una manera muy sensata, está dictando unas resoluciones que desde mi punto de vista me hacen ser optimista para poner ese freno a esa colonización que el Poder Ejecutivo ha intentado de los distintos poderes del Estado. Muy bien. Tenemos un último tema. Fernando se va a tener que ir, pero bueno, antes de que se vaya me gustaría que comentase simplemente un apunte con nosotros sobre la condena, la rectificación de esa multa a Sálvame, ¿no? O sea, realmente 1,000,000 y pico de euros por emitir contenido no apropiado en televisión. La verdad es que a mí me alegra bastante porque ojalá cerrasen ese programa, ojalá todos esos programas que lo único que hacen son encanallar a la población cada vez más. Y Fernando, ¿tú qué te parece? Bueno, realmente, Rodrigo, yo creo que esos programas lo único que están es fomentando ese circo en que se está convirtiendo muchas veces los medios de comunicación. Yo creo que está muy bien que se limite esa actuación. Yo pienso que debería autorregularse los medios de comunicación a la hora de poder determinar esos contenidos, ¿no? Porque esos contenidos únicamente lo que están provocando es enfrentamiento, están provocando pues insultos, están yo creo que degradando lo que es un medio de comunicación que tiene que ser el ocio, que tiene que ser la distracción, que tiene que ser el debate, que tiene que ser la seriedad, que tiene que ser los fundamentos, que dentro de la disparidad, yo no digo que tengan que ser uniformes, pero hombre, estamos viendo el show que se está convirtiendo y se está abusando, por ejemplo, de temas de violencia de género. Estamos viendo cómo se está abusando en materias de fomentar cualquier, en fin, no quiero ya describir muchas conductas que a mí me indignan, ¿no? Creo que los tribunales en este caso también están actuando de forma correcta y al final los medios de comunicación yo creo que deben de autorregularse, de decir lo que pueden o no emitir y lo que se puede consentir o no dentro de lo que es un debate o una muestra. Y yo creo que la sentencia es para leerla, la sentencia es muy ilustrativa y yo creo que pienso que va a marcar también jurisprudencia y yo creo que ahí todos estos programas que viven de chillar y de enfrentarse, pues creo, ojo, 1,000,000 de euros es mucho. ¿Se podrían cerrar estos programas de alguna manera? Hombre, cerrar no porque... O sea, sería censura, pero sí que Aznar creo que cerró uno, ¿no? Creo que fue Caiga quien caiga, ¿no? El que cerró o lo censuraron. No, porque el contenido ya se extralimitó y hay jurisprudencia clara en el Tribunal Supremo para determinar aquello que es libertad de expresión y aquello que no es libertad de expresión. Eso yo creo que está perfectamente delimitado. Yo no soy partidario de que ningún programa cierre, sino que creo que los programas, los medios de comunicación deben de autorregularse. No es autocensurarse, sino autorregularse y establecer un código deontológico, porque hemos visto lo que está ocurriendo en ese programa, pero fijaros lo que ocurre en TV3, que es mucho más grave, cuando se exponen la diana de Su Majestad el Rey o que hacen guillotina cortando la cabeza al rey, o cuando hacen pues el pim pam pum con líderes de la oposición o de la derecha, o cuando se hacen burlas de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? O sea, es decir, yo creo que hay que hacer una autorregulación, yo creo que los periodistas debéis pues saber perfectamente los límites y no tener que estar recurriendo constantemente a los tribunales de justicia. Yo creo
que en este sentido deberíamos avanzar, como ocurre en muchos países, que en la prensa hay un código en el cual pues aquel que no cumple ese código pues no puede continuar dirigiendo un programa de televisión. Oh, Antonio. Bueno, antes de nada, aprovecho para despedirme. Sí. Y un abrazo y ya nos vemos la semana que viene. Antonio, es un placer y un honor siempre estar contigo. Un abrazo. Gracias, Adiós. Fernando, un abrazo. Gracias. Bueno, Antonio. Bueno, yo creo que ya existe una autorregulación por parte de los medios de comunicación, como tú muy bien sabes, Rodrigo. El problema es que este programa, y lo dice la sentencia, no ha respetado los propios códigos de autorregulación de la profesión. Por eso precisamente le impone la multa, que hay que decir que esta es una multa que ya le impuso en su momento la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a ese programa, y recurrió en su momento la cadena propietaria de ese programa, y ahora lo que hace el Tribunal Supremo es confirmar la multa que en vía administrativa le había interpuesto la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Evidentemente, si no se cumplen estos códigos de autorregulación, pues los tribunales son los competentes para hacer cumplir los códigos. Como bien ha dicho Fernando anteriormente, hay que diferenciar claramente. Yo tampoco soy partidario, a mí me gusta mucho la libertad de prensa. Creo en la diversidad y en la democracia y que no todo el mundo tiene que pensar igual. A mí me puede gustar más o menos La Sexta, pero lo respeto, y respeto los programas que hacen siempre que estén dentro de unos determinados límites. Y él ha diferenciado muy bien lo que es la libertad de expresión de otros supuestos de hecho que ya no son libertad de expresión, sino que entran en supuestos tipificados por el propio Código Penal. Cuando se entran en supuestos tipificados por el Código Penal con delitos de odio o otro tipo de situaciones, pues evidentemente hay que actuar. A mí particularmente no me gustan estos programas, entiendo que haya gente y respeto profundamente las personas que les gusta ese tipo de programas. El problema es que cuando se extralimitan y estos programas viven continuamente al límite, cuando se extralimitan y se pasan de la raya, pues evidentemente e incumplen su propio código, y esto es muy importante volver a repetirlo, es que ya hay una autorregulación y lo que han incumplido es su propio código de autorregulación. Por eso se les impone la sanción, porque no han respetado sus propias normas, las normas a las que ellos voluntariamente se han adherido. Por lo tanto, por eso se les impone la sanción. No, la verdad es que, bueno, sí, es respetable tu opinión de que, bueno, respetas ese tipo de programas, pero bueno, es que la verdad es, recordemos... Democracia tiene que haber de todo, Rodrigo, nos guste o no nos guste. Yo soy partidario, a mí no me gusta y tengo una solución muy sencilla, que es no verlos. Yo no veo esos programas, pero bueno, yo entiendo que a lo mejor hay gente que le gusta, pues me parece perfecto. Claro, pero al ser programas... Fernando, de la censura. Claro, pero al ser programas de divertimento que están de alguna manera construidos para entretener, son muy adictivos. Entonces, en programas que tienen ese nivel de adicción, meten toda la basura concentrada de este país en 8 horas, por ejemplo, de emisión. Es decir, las personas que salen en esos programas no representan realmente cómo es, o sea, no representan realmente la población española o cómo es la población española. Es que te dan una imagen equivocada de lo que es España también. Pero Rodrigo, después, si existen esos programas es porque... Declaraciones, por ejemplo, de presentadores, como en el caso de Jorge Javier, este programa es de rojos y maricones, etcétera. O sea, son cosas que la verdad es que o programas no solamente Sálvame, sino pues programas como Mujeres, Hombres y Viceversa, etcétera, que es, como decía mi abuela en su momento, que es el mercado de la carne. O sea, que se presentan ahí 20 mujeres a venderse. O sea, que es que son unas cosas que realmente muchas veces que caen en lo vejatorio incluso. O sea, no solamente para mujeres, sino también para los hombres. O sea, son cosas que yo creo, y no es por ponerme beato, y yo no soy un beato ni soy un meapilas, ¿no? Pero yo creo que es que sí que habría que regular de alguna manera ese tipo de contenidos. Es decir, o sea, yo lo que creo es que idiotizan a la población, la encanallan aún más.
O sea, pero fíjate, Rodrigo, igual que a mí no me gusta que el gobierno intente regular la memoria histórica y que intente regular determinadas cosas de los medios de comunicación con el tema de las fake news y todo lo que estáis teniendo que vivir, a mí tampoco me gusta tener que entrar a regular ese tipo de cosas, porque si hay gente que le gusta, dentro de unos límites, que es el código de autorregulación que los propios medios de comunicación estáis obligados a cumplir voluntariamente, a mí me parece bien. El problema es que cuando se sobrepasan esos límites, pues evidentemente vienen este tipo de consecuencias y este tipo de sentencias. A mí no me gusta que todos pensemos igual que a mí no me gusta que me digan si tengo que ir o no a los toros, porque a mí personalmente me gustan los toros y respeto profundamente a quien no le gusta, pero no me apetece que me digan, pues tú si vas a los toros eres... No, pues yo voy a los toros porque me da la gana y porque me gusta. Y si no te gusta, lo tienes muy fácil, no vayas a los toros. Pues yo lo tengo muy fácil. Como no me gustan esos programas, no los pongo, pero entiendo que haya gente que le guste y lo vea. Siempre que esos programas respeten unos límites, pues me parece perfecto. Evidentemente son programas de carnaza, son programas que están muy claramente dirigidos a una población muy concreta, que probablemente que no seamos ni tú ni yo. Pero bueno, pero es que en democracia tiene que haber absolutamente de todo y la gente pues lo tiene y está haciendo sus cosas y lo ve o lo que sea, y les entretiene, lo que sea. A mí no me gusta meterme en cómo la gente... Me gusta la libertad, Rodrigo, y igual que nosotros tenemos un programa en libertad que a lo mejor hay gente que no le gusta, pues a mí tampoco me gustan esos programas, pero no los veo y ya está, les respeto y punto. Pero no voy a hacer lo mismo que hacen ellos, que es tener que decir si esos programas tienen que existir o no. Me parece perfecto que existan, pero que ellos también nos dejen a nosotros en paz y que nos dejen ir y hacer las cosas que nos gusta, y que me dejen a mí ir a los toros porque me gusta, y que me dejen ir y ser del Atleti y ser de no sé qué, no sé cuánto. Pues cada uno tiene sus gustos, y siempre que respetemos unas normas, y sobre todo cuando son normas que vosotros mismos voluntariamente habéis dicho que vais a cumplir, que es el código de autorregulación, pero luego no se cumplen, pues cuando no se cumplen, evidentemente vienen este tipo de sanciones. Antonio, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te volveremos a invitar otra semana. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos tenido con nosotros a Antonio Alonso Timón y a Fernando de Rosa Torner. Así que nada, muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y ¡viva España! Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil, nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y lo doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fake News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os verá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.